Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. El programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, la segunda parte, así yo lo digo, ¿verdad? En una estructuración, porque es importante siempre estructurar un poco también los capítulos, mirar un poco de qué se trata, cuáles son los elementos esenciales dentro de esta enseñanza, que es una pedagogía, ciertamente, la Biblia. La Biblia es un libro pedagógico, ¿verdad? Eso ya hemos repetido tantas veces. Es un libro de enseñanza, donde en la Biblia encontramos la experiencia del hombre con respecto a Dios, es decir, nuestra propia existencia, nuestra propia vida, pero mirada desde Dios. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta y eso es lo que nosotros tenemos que procurar trabajar. Bueno, ahora entonces, queridos amigos, vamos a mirar un poco qué es lo que nos quiere decir aquí cuando hablamos sobre este lamento por Saúl y Jonatán. ¿Por qué David tiene que hacer un lamento por Saúl sobre todo? En todo caso, Ñandeyara tú la mañana ya es Jonatán, pero Jonatán es su amigo. Según nuestra historia, Ñandeyara es Shaguri, que Jonatán se portó demasiado bien siempre con David, le había salvado en tantas ocasiones, cuando su propio padre le perseguía. David estaba un poco confuso, no entendía la cosa. Primero le tenía en el palacio, le animaba con la música. Cuando Saúl estaba muy airado, estaba fuera de sí, dice, cuando le venía el espíritu del maligno, ¿verdad? Y entonces se veía mal. Saúl, él le calmaba a David con el canto, con el arpa, con la lira, en fin. Todos estos detalles así tan interesantes. Pero eso es justamente para darnos a entender, el autor sagrado, ¿verdad?, nos quiere dar a entender de que David tenía un alma noble, y una fidelidad total. Aquí la fidelidad que nosotros encontramos en este personaje es excepcional. En 2 oportunidades cuando le tiene ahí enfrente. Incluso ya le habían dicho ahí, ¿verdad?, los que le acompañaban, porque David también le llevó ahí a sus compañeros, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan? Abisai, cuando estaban en ese campamento en que David estaba ya con Abisai ahí enfrente de Saúl que estaba tirado, dormido, a su lado estaban sus guardaespaldas, sus soldados, sus jefes, etc. Pero cuando Ñandui, antes de eso, nos decía luego que el Señor mismo, ¿verdad?, que el Señor mismo hizo que todos se quedasen dormidos
Imagínense que había más de 3.000 soldados y sin embargo David y Abisai pueden entrar en medio de ese campamento, se van y llegan hasta donde está el rey, ahí acostado, durmiendo, descansando. Y ¿cómo se llama? La lanza que usaba el mismo rey estaba ahí cerca de su cabeza donde él estaba acostado, y su espada y todo lo que él utilizaba como rey. Y es ahí donde Abisai, ¿verdad?, le dice a David, le dice, ahora pues, déjame clavarlo en tierra con un solo golpe de su lanza. Imagínense, el rey que tiene la lanza ahí, clavada cerca de él está durmiendo en el suelo, tiene su lanza y al lado de él por cualquier cosa, lleva a agarrar la lanza, y no lo que sea, defenderse. Sin embargo, sus dos enemigos terribles para Saúl, en realidad, era David, y en este caso Abisai, porque Abisai le estaba acompañando a David. Y Abisai le dice luego, ya se David, ya se cargo, ani hoy ni de, ani ñemón alan de pote lleva con su sangre, ya podañate. Déjame clavarlo en tierra con un solo golpe de su lanza. Pero David respondió a Abisai, no lo mates. Nadie puede levantar su mano contra el ungido de Yahvé y permanecer impune. Eso es lo que nos quiere enseñar, queridos amigos. En estos versículos que estamos reflexionando del segundo libro de Samuel, capítulo 1. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Antiguo Testamento. Estábamos definiendo los pecados capitales o los vicios capitales. Hoy queremos comenzar con la primera que tenemos dentro de esta lista. Este vicio es la soberbia o el orgullo, le llamamos nosotros. ¿En qué consiste? Y es una estima de sí mismo, excesivamente, ese amor propio indebido al final de cuentas, ¿verdad? Que busca más bien entonces la atención y pone en antagonismo directamente con Dios. Esto es como nos define la misma Iglesia Católica en el Catecismo Católico. Para vencer el primer pecado capital o el vicio capital del orgullo, tenemos la virtud de la humildad. Como decía San Agustín, la vida cristiana se caracteriza por 3 elementos, decía. Número 1, humildad. Número 2, humildad. Número 3, humildad. Fíjense, San Agustín que nos habla de esta manera. ¿Por qué? Porque la virtud moral por la que el hombre reconoce que de sí mismo solo tiene la nada y el pecado. Todo es un don de Dios y eso lo reconocemos nosotros. Todo depende de Dios y dependemos nosotros y a quien nosotros debemos toda la gloria. El hombre humilde no aspira realmente a grandezas personales, que el mundo sobre todo admira, el mundo sobre todo siempre nos está diciendo que es lo elemental y lo fundamental, ser grandes ante los hombres. Sin embargo, para Dios no es así. Lo mayor y ese valor superior es conocernos a nosotros mismos ante Dios, anonadarnos y conocer nuestra propia limitación. Entonces no estamos en competencia con Dios. El hombre se ve a sí mismo y ve al prójimo ante Dios. Y es así cuando nosotros estamos libres para estimar y para dedicarnos al amor y al servicio. La humildad, por lo tanto, no solo es oponerse al orgullo, sino que también es a la autoayección, también es decir, a la autohumillación. Nosotros tenemos que ser capaces de reconocer, ¿verdad?,
nuestra poquedad. Y con esto entonces se dejaría de reconocer los dones de Dios y la responsabilidad de ejercitarlos según su voluntad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. Busco tu mirada, pues no encuentro otra respuesta. Necesito de tu fuerza una vez más. No he perdido la esperanza, solo sé que estás tan cerca. Me suelto entre tus manos al caer. Confío en tu bondad y en tu amor que me da libertad. Yo te necesito, ven y calma la tormenta que resuena en el quebranto de mi voz. Yo te necesito, pues sin ti no tengo nada, nada puedo, nada valgo, nada soy. Yo te necesito, por favor. Yo te necesito, mi amor. Y aunque no queden fuerzas, confiaré. Si tú estás a mi lado, a nada temeré. Inmensa es tu bondad, te necesito. Y si esta prueba no tuviera fin, si tú estás a mi lado, yo resistiré. Ven pronto, por favor, te necesito. Confío en tu bondad y en tu amor que me da libertad. Yo te necesito, ven y calma la tormenta que resuena en el quebranto de mi voz. Yo te necesito, pues sin ti no tengo nada, nada puedo, nada valgo, nada soy. Yo te necesito, trae la paz a mi ventana, ilumina y sé mi alivio en el dolor. Yo te necesito, ven, transforma y dame vida y renueva con tu amor mi corazón. Yo te necesito, te necesito. Yo te necesito, por favor. Yo te necesito, mi amor.
Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas serán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Gabriel tembló, conmovido con tanta belleza. Madre de Dios, hoy lamento tu mirada de amor de la anunciación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios se alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas serán mediodía, a una sola palabra que digas, en tus labios se alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el hermoso libro de Samuel, segundo ya de Samuel, capítulo 1, la parte de lamento por Saúl y por Jonatán. Leíamos y reflexionábamos el versículo 21 en este caso. Montes de Gelboé, campos elevados, ni rocío ni lluvia caiga sobre ustedes, porque allí fue deshonrado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, ya no ungido con aceite. Queridos amigos, aquí entonces se grita el poeta, ¿verdad? Que grita y que dice, es una forma, un género literario magnífico para decir montes de Gelboé, porque es en este lugar donde tuvieron la batalla, este es el lugar donde tuvieron la lucha, la pelea, la guerra, donde muere luego en estos campos de Gelboé Saúl con sus hijos. Campos elevados, montes de Gelboé, campos elevados. Y yo, queridos amigos, les puedo decir que así, tal como dice aquí esta poesía, como yo estuve ahí 10 años, entonces ponamos mi lugar, Yupiagüe, en estos montes de Gelboé. Y realmente podemos decir, montes de Gelboé, campos elevados. Y aquí viene el pensamiento, ¿verdad? Y la teología de este autor sagrado,
ni rocío ni lluvia caiga sobre ustedes. Es decir, el dolor es tan profundo. Cuando David está haciendo este llanto, esta elegía, este lamento por Saúl y Jonatán, con esto está queriendo decir, ella va roñando, cómo vamos a extrañar esa presencia de Saúl, del ungido. Aquí la palabra clave es siempre el ungido. Cuando anda ya huele coijina, petendota, pe oíba tenape oíba cue, al frente de su pueblo y de su gente. Eso es lo que quiere subrayarnos. El hecho de que Saúl haya sido el tendotá, el hecho de que Saúl haya sido el ungido del Señor. Y entonces por eso le está diciendo, montes de Gelboé, campos elevados, ni rocío ni lluvia caiga sobre ustedes, ni rocío ni lluvia caiga sobre ustedes, porque allí fue deshonrado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl ya no ungido con aceite. Bueno, se dan cuenta entonces lo que estábamos nosotros hablando. ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es aquí en este caso el que es ungido por Dios, el que es puesto por el Señor al frente de su comunidad? Ese es demasiado importante. Cuando me tiene un libro político, ya es huella, es un libro político, y entonces, evidentemente, libro para políticos. Cuando vengan mañana ya es sana. Porque quiere decir que si nosotros estamos asumiendo, porque todos al final de cuentas tenemos nuestra política, todos somos políticos, pero políticos quiere decir, es una palabra que se refiere polis, ¿verdad? Una palabra griega combinada, y todo lo que es ica, quiere decir referente a la polis, referente a la ciudad, referente a la organización, referente a la comunidad. Entonces quiere decir que si uno se pone y se candidata y dice, yo quiero o soy dentro de esta política que Dios me ha dado, quiero ayudar a mi comunidad, entonces él ya pone las ICV. Porque cada uno de nosotros, por ser político, tiene que ayudar a su comunidad. Ayudar, dije. No a robarle, no a aprovecharse de su comunidad. Porque entender ahí, viste que le cambiamos todo también el significado. Así como muchas otras significaciones, ¿verdad? De muchas palabras que hoy en día lo pensamos y lo miramos desde un sentido negativo. Donde eres, se y cota político, te hace y cosé. ¿Y qué va con la lista posee, verdad? Más o menos. ¿Por qué? Y porque vemos mucha corrupción, muchos enriquecimientos ilícitos y todas esas cosas. Entonces la política la ñande yurube la ñagenduro te la ñande apesabe y púa y moveñante. Pero sin embargo, si uno lo mira desde la raíz y la esencia de su significado, es el que verdaderamente, el tendotá, el que se encarga, el que ayuda y el que hace el bien a su comunidad. Todos somos políticos y todos tendríamos que ser, por lo tanto, entonces buenos políticos. Bueno, volvemos enseguida, queridos amigos, con más Yande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas.
Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. Quédate junto a mí, abraza mi ser. Llena este lugar, empújame a vivir según tu voluntad. Queremos más de ti, queremos respirar el fuego de tu amor, que hoy hará vibrar mi pobre corazón. Espíritu Santo, ven, en mi alma te dejo hacer tu santa voluntad para poder caminar en mi debilidad, tu fuerza central, con toda seguridad mi fe fortalecerá. Llena este lugar, empújame a vivir según tu voluntad. Queremos más de ti, queremos respirar el fuego de tu amor, que hoy hará vibrar mi pobre corazón. Mi pobre Queremos más de ti, queremos más de ti, Espíritu Santo, ven. Queremos más de ti, queremos más de ti, Espíritu Santo, ven. Queremos más de ti, queremos más de ti, Espíritu Santo, ven.
con el Pacto de Confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy celebramos la memoria obligatoria de Santa Cecilia, Virgen y Mártir. La lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 10, del 8 al 11. Yo, Juan, oí la voz que me habló nuevamente desde el cielo, diciéndome: ve a tomar el pequeño libro que tiene abierto en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Yo corrí hacia el ángel y le rogué que me diera el pequeño libro, y él me respondió: toma y cómelo, será amargo para tu estómago, pero en tu boca será dulce como la miel. Yo tomé el pequeño libro de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando terminé de comerlo, se volvió amargo en mi estómago. Entonces se me dijo: es necesario que profetices nuevamente acerca de una multitud de pueblos, de naciones, de lenguas y de reyes. Queridos amigos, a través de este pasaje del libro del Apocalipsis nos están llamando a entender, comprender el valor de la palabra de Dios. El vidente que comienza a profetizar desde la palabra de Dios, tenemos que darnos cuenta que esa palabra es siempre amarga, es dura por una parte, pero también después sabemos que sus consecuencias nos dan el famoso dulce de leche, ya hay señal de lleva. Es decir, llegamos a esa dulzura, llegamos a lo esencial, a nuestro objetivo, que es la felicidad y el vivificar al hombre. La gloria de Dios es el hombre viviente, decía San Ireneo de León. ¿Verdad? Come este libro, tómalo. Yo lo comí, dice, lo tomé, lo comí. Al comienzo era amargo, pero después era dulce. Eso quiere decir, queridos amigos, que al comienzo la palabra de Dios yo pude ir de anda, es fácil página la ya pongan allá, ya y cojan más peñan de ya no quiero dejar de. Pero en la medida en que vamos haciéndolo después, eso hace que nuestra sociedad sea verdaderamente una sociedad del país de las maravillas. Oye, algo más bella lleva. Entonces, queridos amigos, vamos a pedir esa gracia, que podamos llegar a ese país de las maravillas. ¿Pero por qué? Y porque desde la palabra de Dios, ñañamindu uriré, a pesar de que nos duela, que nos anime y nos llame a renunciar a tanto egoísmo, nos haga llegar a lo esencial de nuestro objetivo, la vida de esa resurrección, es decir, la dignidad del hombre. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 1. La segunda partecita de este capítulo 1 trata del lamento por Saúl y Jonatán. El versículo 21 que hoy nosotros estamos mirando, estamos subrayando: montes de Gelboé, campos elevados, ni rocío ni lluvia caiga sobre ustedes, porque aquí fue deshonrado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl
ya no ungido con aceite. Ya no ungido con aceite, también todo esto nos da a entender, ¿se acuerdan en el capítulo 15? Por eso decía que esta elegía y este lamento nos va recordando un poco las actitudes por las que fue pasando nuestro personaje principal, digamos, toda esa primera parte del capítulo 8, en que comienza la monarquía en Israel. Monarquía, ahí los ancianos que se habían acercado, o Sapucayuí, ahí medio, hoy quien baretelendo vengo y que hay los ancianos de Israel que vienen y hablan con Samuel. Operan con la Samuel, y posietería ahí, porque le dice, bueno, Samuel, tus hijos ya no son como nosotros queremos, oregoro y potá, ya poponanas y cuál ley función, pero cuando ya poponanas, los dos hijos de Samuel. A Samuel y posible, Samuel de ahí, oye, ley posietería por la cuestión de sus hijos. Ahí lo defendese ahí la iracuera, ¿verdad? Porque oye portaba ahí, no oye portaba ahí. Así también sucedió lo mismo con Elí, ¿se acuerdan? El sacerdote de Silo. Oye portaba ahí bebé la iracuera. Mi haga tuvo y cueven de moeo, más no ahí y caímos con idea. Pero aquí también estos dos hijos de Samuel. Y entonces vienen y le dicen, ¿sabe qué, Samuel? La pecha ñandella y cota, con la ñimoita vamos la tendo taisham. Vaya agua político la yaguerecota. Con ando a ley va con lo único que ya oye aprovechar. Pero yo quisiera que vuelvan a recordar un poco, porque para ya recordar, sobre todo aquí en nuestro medio y aquí entre nosotros. Y aquí la gente ya de mí, pero ya me mandó a Jeremías, ¿verdad? Miren cómo se habían acercado. Cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos, ¿viste? Como jueces de Israel. El primero se llamaba Joel y el segundo se llamaba Abías. Ejercían su cargo de jueces en Beersheba. Versículo 3. Pero los hijos no siguieron su ejemplo. Estamos en el capítulo 8, 1 Samuel. Atraídos por la ganancia, aceptaban sobornos y desvirtuaban la justicia. Ay, tío, y la ñande en guanaco, anga, oñe, ñande, ñande, la ñande justicia, pea ñande, pea ñande, ñande la Samuel, ñande con a Joel, con a Abías, ñande. Pero los hijos de Samuel no siguieron su ejemplo, el ejemplo de su papá, es decir, el ejemplo de Samuel. Atraídos por la ganancia, pero ya se vea, atraídos por la ganancia, atraídos, oye, atrae. O atrae la ganancia, plata, potaje, aceptaban sobornos, hago ya pucajan, vamos a ver, llevan la ya leí bien, lleva veces ya le mando aña, mañana, eva la ya chapua, eva lo icuaña de abite. Aceptaban sobornos. Pero igual la soborno. No, nosotros somos tan inocentes. No sabemos lo que es sobornar a alguien. Aceptaban sobornos y desvirtuaban la justicia. Por eso digo, no hay palabra aquí que caiga en el vacío. No hay palabra, frase que caiga en el vacío. Sé yo qué, ¿verdad? Bueno, eso es entonces lo que estamos teniendo por detrás, ¿verdad? Para Yehurecohen. Entonces aquí, cuando dice montes de Gelboe, campos elevados, ni rocío ni lluvia caiga sobre ustedes, porque allí fue derrotado el escudo de los valientes. Fue derrotado el escudo de los valientes, en intenciones, en deseos, porque en el fondo ya lleva con Saúl que la cosa no había caminado tan bien. Y ese era un gran peligro para quien y para toda la comunidad, como siempre. Porque por culpa de unos cuantos, entonces destruimos después toda la sociedad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
El enjambre de pretendientes merodeaba con insistencia alrededor de Cecilia, pero la joven lo rechazaba con tal diplomacia que, en vez de resentirse, los aspirantes idealizaban su amor y entonces, por su hermosura, donaire, discreción y ternura, Cecilia se convirtió en el arquetipo de la perfecta esposa romana que todos querían tener. Y su padre, cabeza de la familia Metello, una de las más antiguas y prestigiosas de Roma, se veía en calzas prietas para manejar la situación sin que su posición económica y social se mellara. Pero llegó a tal punto la presión que por intereses políticos tuvo que sellar su compromiso matrimonial con el noble Valeriano, que pertenecía a uno de los clanes más tradicionales e influyentes del imperio. Y como la doncella no podía oponerse a la voluntad de su progenitor, aceptó su decisión con humildad y temor. Durante la fiesta que siguió a la ceremonia, Cecilia, aunque de cuerpo presente, mentalmente entonaba alabanzas a Dios, le pedía que la sostuviera en su voto solemne de castidad, y cuando se quedó a solas con su esposo, sostiene la tradición de las primeras comunidades cristianas, sacó fuerzas de flaqueza para decirle que no podrían consumar su matrimonio porque ella desde muy pequeña le había entregado a Dios su vida y su virginidad, de la que era guardián un ángel que no permitiría su unión carnal. Y el desconcertado marido le replicó que no creía a esa excusa, a lo que Cecilia le respondió que si deseaba conocer a ese ser celestial, debía abrazar la religión cristiana. Y más por curiosidad que por convicción aceptó el reto. Se puso en manos del Papa Urbano I, quien con su sabiduría y bondad logró su genuina conversión y una vez bautizado, en efecto, Valeriano pudo ver al ángel junto a su esposa, hecho que lo marcó profundamente y desde ese momento le entregó su vida a Jesús crucificado. Cecilia, nacida en Roma a principios del siglo III, formaba parte de los Metello, familia romana de rancio abolengo que tenía una enorme influencia en los círculos imperiales, y por eso, después de ser educada de acuerdo con su rango social, su padre la convirtió en un as bajo la manga que, mediante la concertación de su matrimonio con algún aliado u opositor poderoso, le aseguraría su posición política, pero ella, influida por su nodriza, una ferviente cristiana, adoptó su fe. Y como eran tiempos de persecución, mantuvo su compostura cortesana. Pero en privado, llevaba una intensa vida de oración, ayuno y entrega a Dios, que se tradujo en un voto de castidad perpetuo, que no estaba dispuesta a romper por ninguna consideración, y así se lo hizo saber la misma noche de bodas a su esposo, quien luego de su sincera conversión también catequizó a su hermano Tiburcio, y juntos se dedicaron a evangelizar y a enterrar los mártires, mas esta generosa labor no pasó desapercibida para el prefecto Almaquio, que los apresó, procesó, y al negarse a abjurar de su fe, los hizo ejecutar. Y sus cuerpos recogidos por Cecilia fueron sepultados en las catacumbas de San Calixto. Después de esta piadosa acción, el rumor que corría en Roma sobre su condición de cristiana se confirmó, y entonces le tocó el turno a Santa Cecilia, que, obligada a comparecer ante Almaquio, aproximadamente en el año 230, se reafirmó en su fe, y aunque trató de disuadirla por todos los medios, sus esfuerzos fueron vanos. Entonces la condenó a morir escaldada por el vapor dentro de un baño, y a pesar de que permaneció en él un tiempo prolongado, la sacaron tan rozagante como había entrado. En vista de ello ordenó su decapitación, pero el inexperto verdugo, que falló varias veces con la espada, la dejó en medio de un charco de sangre, y luego de 3 días de penosa agonía, Santa Cecilia expiró en los brazos del Papa Urbano I, quien la enterró junto a la cripta de los papas mártires en las catacumbas de San Calixto y construyó, a petición de Santa Cecilia, un templo sobre su casa, que aún hoy se llama Iglesia de Santa Cecilia in Trastevere, desde la que se irradió en poco tiempo su devoción por toda Europa. Por eso hoy, 22 de noviembre, día de su festividad, pidámosle a Santa Cecilia que fortalezca nuestra fe en todas las circunstancias.
Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Cuánto amor hay en nuestro corazón, cuánta verdad en nuestra voz. Cuántas miradas abrazan el sentir y el dolor del que está a nuestro lado, del que se ha consumido por la soledad. La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los demás. Y así verte en el que siente que sus noches son eternas. Y así verte a nuestro alrededor y descubrirte, quizás siendo un niño, tal vez siendo joven, un hombre, una mujer. La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los demás.
tanta verdad en nuestra voz. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este segundo libro de Samuel, capítulo 1, la segunda partecita, lamento por Saúl y Jonatán. Versículo 21, montes de Gelboé, campos elevados, ni rocío ni lluvia caiga sobre ustedes, porque allí fue derrotado el escudo de los valientes. Allí fue derrotado el escudo de los valientes. Entonces, aquí se está mirando de cierta manera y David, con mucha fidelidad, a pesar del dolor, a pesar de la angustia, a pesar de las situaciones tan difíciles por las que tuvo que pasar. En el capítulo 27, muy bien sabemos que David se pone al servicio de los filisteos. David reflexionó, Saúl me eliminará cuando menos yo lo piense. Lo mejor que puedo hacer es refugiarme en territorio filisteo. Así Saúl dejará de buscarme por todo el territorio de Israel y al fin me libraré de él. Y entonces David partió con sus 600 hombres. Se pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gat. Bueno, eso es lo que había pasado ya en el capítulo 27, ¿verdad? Del primer libro de Samuel. Pero sin embargo aquí estamos nosotros diciendo que David, a pesar de que tuvo que tomar opciones drásticas, porque yo le digo esto página, ya la neta, estos pues son los famosos exiliados, ¿verdad? El exilio. Uno tiene que conocer el exilio. Nosotros también pasamos, ¿verdad?, muchas de esas situaciones como nación, y yo pienso que casi todas las sociedades pasan un poquitito sus diversas situaciones internas, de luchas internas, de cómo uno piensa que tiene que ser la cosa, pero dentro de eso, ¿saben qué es lo que pasa? Dentro de eso, cuando no hay una verdadera justicia, y cuando nosotros decimos, así tiene que ser, ¿no? Y bueno, vean de la de calcular, pero después ya nos adueñamos de esa ideología y le imponemos, y entonces matamos las libertades de los demás, matamos la posibilidad de un verdadero diálogo, de un verdadero amor, entendimiento, cariño entre nosotros, respeto, y que todos crezcamos y que todos nos respetemos. El problema pues, aquí es cuando el egoísmo es el que está mandando, ¿verdad? Teilhard de Chardin, este es un gran jesuita, ¿verdad? Un sacerdote que pensaba en el famoso, él iba desde el Big Bang, ¿verdad? Él aceptaba toda esa teoría de cómo comienza el universo. Bueno, son teorías, ¿verdad? El Big Bang, ¡pum!, la explosión. Y dice que todo como que se va alejando de a poquito, el mundo. Se va dispersando. La energía y la fuerza de esa explosión que se va alejando. Y dice que estamos todavía en ese expansionismo, en esa expansión de la fuerza de esa explosión que ha iniciado. Pero según su teoría, pensás y ya puede vivir la teoría. Eso se va alejando y va a llegar un momento en que la velocidad de esa expansión llegará a cero. O es como que frenó. O pala y energía, o pala y fuerza, o pala y velocidad. Entonces es como cuando vos dejás, ¿verdad?, un vehículo punto muerto, hasta cierto punto, o pa bebé, o pala y, o pa bebé. Y después, ¿qué dice? Y después, una vez que llega al punto cero, huye, ¿verdad? Y va tomando velocidad. ¿Hasta qué punto dice?
hasta volver. Y a eso él le llama la cristificación, cristificación, ¿verdad? O sea, el volver. O sea que millones y de años, ¿verdad? Umiaña nena ya esa moaima ninda ya esa yo ninda ya ikuayo ya cae poñe bueno ni va esa va joven ni va esa va opata va esa llega. Imposible para nuestra mente que es tan chiquitita. Bueno, y entre todas esas teorías, qué interesante que era. Ciencia, o sea, razón, lógica, según la lógica, o calcular y vaya a llevar, que dice que nosotros solamente 3% de nuestra capacidad lo que utilizamos, 3%. Es del 100% que tenemos para desarrollar nuestro cerebro, dice que es 3%. Algunos ven el 1% de hoy y la purujina la ñaca lleva. Cada dos bañamos eso, la ñande vale ver. 3% donde mi científico, creo mi vale idea, mi purúa la ñaca la y cerebro. Imagínense, queridos amigos, entonces, toda esa riqueza de esa naturaleza y de esa creación, ¿verdad? De la que disponemos nosotros. Y por eso yo digo, al 2x3, ñandeo egoísta formal. Dice, ñande acaí, dice, ñande acaí, angaite pevendi catui, ñase, de la pobreza, de la ignorancia. ¿Por qué? Y porque hay mucho, y ñacaí te día. Y entonces piensan que, ¿verdad? Yo soy igual, se la cuimpaena, se la, lo que sea, amonda, se ya popeaño, bombarete, se abre la manda. Y sin embargo, eso demuestra que son un acaí, porque estás destruyendo a tu país, destruís a tu grupo, destruís a tu nación, destruís a tu sociedad. Porque no permitís, porque en baretebe, areyucare, yucasea, etc. Entonces, no podemos organizarnos verdaderamente como sociedad. No podemos salir. Y no vamos a salir nunca. Mientras exista egoísmo y mientras existan personas de esa clase, ¿verdad? Nunca vamos a poder hacer todo. Así es que peñan el 3% y que actúan a una ella de 4, 5, 6 o 7% van a desarrollo y que actúo desaparece con a llevar. Sea eso, sean malvivientes, es eso, ¿verdad? Porque no nos permiten desarrollarnos como tiene que ser, utilizando esa inteligencia todo a favor, ¿verdad? Para hacer que todos estemos bien, verdaderamente. Bueno, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Vamos a seguir reflexionando porque es un lamento, es una elegía, pero a pesar de todo David es fiel, ¿verdad? Y por eso justamente reza por estos que incluso lo perseguían y lo querían matar. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.